Amados hermanos, muy buenos días tengan todos ustedes. Por la gracia de Dios nos reunimos nuevamente para celebrar este momento tan importante para nuestra vida espiritual, donde todos podemos convivir como hermanos, aún estando en nuestros hogares, pero también podemos alabar a nuestro Dios todos juntos como una sola familia. Este día tan importante, siendo hoy 19 de julio de 2020, la palabra de Dios nos trae un mensaje de amor y esperanza. El tema de esta mañana se ha titulado Una doble porción de tu espíritu y se encuentra en ese pasaje que ustedes han leído ahí en sus hogares, que está en el Antiguo Testamento, en Segundo de Reyes, capítulo 2, del versículo 1 al 12. Como podemos nosotros ver en la vida cristiana, debe ser de un continuo crecimiento para la gloria de nuestro Dios y también para nuestra madurez cristiana. Dios pondrá en nosotros, delante de nosotros, desafíos que de alguna manera nos ayudarán a crecer todos los días, pero también nos ayudarán a alcanzar cada día nuestras metas y sobre todo a alcanzar una madurez cristiana en todo momento. Pero también nos ayudarán a superar pues obstáculos y desafíos que todos los días tendríamos que vencer para poder avanzar. Recordando la palabra del Señor que nos dice de la siguiente manera: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esta promesa que el Señor Jesús nos ha dado es una promesa que Él cumple en todo momento en nuestras vidas. De la misma forma, Dios cumplió su promesa en la vida de Eliseo. Podemos nosotros ver esta historia tan especial y sobre todo una historia tan dramática por el hecho de encontrar esta historia entre dos profetas del Señor, y que de alguna manera trae una gran enseñanza para todos nosotros. Podemos ver a Eliseo que desde su inicio, cuando Elías unge a Eliseo para seguirle y para ser su profeta, él prometió solemnemente y fielmente que lo seguiría a pesar de los obstáculos, a pesar de los desafíos que tendría como profeta. Y por más de 10 años él estuvo sirviendo a este profeta, al profeta Elías, pero ha llegado el momento en que este profeta iba a ser llevado por Dios, según leemos en este pasaje bíblico. Y vemos en el contexto de este pasaje bíblico, vemos de alguna manera 4 ocasiones en el que el profeta Elías le dice a su siervo Eliseo que se quedara en cierto lugar. De hecho, vemos 3 lugares específicos donde de alguna manera el profeta le dice: Eliseo, quédate aquí. Y el cuarto sería las palabras del profeta Elías, que le dice a Eliseo: subamos. Entonces, el primer lugar que encontramos aquí, dice las Escrituras, que mientras ellos estaban caminando, y además Elías ya sabía lo que iba a suceder con su vida, porque Dios le había revelado que se lo iba a llevar, que lo iba a arrebatar. Entonces Elías le dice a su siervo Eliseo, bien, siguiendo este pasaje del versículo 2, le dice las siguientes palabras: y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Entonces, esa es la primera parada de lo que viene siendo el crecimiento de la vida cristiana. Hermanos, en la vida cristiana tenemos que crecer todos los días. Es necesario que avancemos en nuestra madurez, y sobre todo es necesario que avancemos en nuestra calidad de servicio hacia Dios. Eliseo tenía muy en claro que lo que él quería era ser un buen siervo, quería servir.
y estaba dispuesto a hacerlo. Por eso, desde el momento en que él fue ungido como profeta, inmediatamente él dejó todo aquello que lo ataba y comenzó a seguir al profeta Elías, y encontramos que durante esos tiempos, durante esos años, él siempre estaba dispuesto a servir. Entonces, en la mentalidad de Eliseo estaba siempre ese deseo de servir al Señor, y ese debe ser el deseo que nosotros tenemos. Cuando Elías le dice a Eliseo que se quedara en cierto lugar, específicamente hablando de este lugar que se llama Gilgal, que era el lugar donde estaban saliendo y donde tenían que pernoctar, porque posiblemente esos dos profetas estaban visitando las escuelas de profetas que habían en diferentes lugares. Entonces, si nos referimos a Gilgal, que el significado de esta palabra es camino o primeras cosas, es lo que significa el nombre Gilgal. Gilgal tiene un significado especial para los profetas y especialmente para Eliseo, porque mientras Dios tenía el propósito de llevarse a Elías, Elías quería que Eliseo se quedara en este lugar, y que de alguna manera representa para él o para el profeta, representa un camino que debe permanecer en toda su vida como siervo, como profeta y especialmente como sucesor de Elías. En otras palabras, aunque viéndolo de manera literal, encontramos que lo que Elías quería era que Eliseo se quedara en este lugar para que él pudiera continuar su viaje. De manera simbólica o de manera espiritual, nosotros podemos pensar en este momento que Elías le estaba diciendo a Eliseo: Eliseo, es necesario que tú permanezcas en el camino que has aprendido, en el camino que yo te he enseñado, y que no te apartes ni a diestra ni a siniestra. En otras palabras, lo que le estaba diciendo el profeta a su siervo es: tú has aprendido cómo debe ser la vida del servicio, cómo debe ser la vida del creyente, y es necesario que permanezcas en este camino y no te apartes para nada de ello. Este camino es el camino que el Señor quiere que uno siga. Y eso es parecido a nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque cuando vemos las cosas que suceden en el mundo y cuando vemos las circunstancias que vivimos, y que de alguna manera esas circunstancias a veces son muy fuertes y muy tentadoras y seductoras, de tal forma que nos sentimos con esa tentación de abandonar el camino de Dios, porque no es tan fácil el ser cristiano, la palabra de Dios viene en ese momento y nos dice: quédate en Gilgal. O sea, quédate en el camino de Dios, quédate en el camino que Dios ha trazado para tu vida. No te apartes de este camino, porque en este camino está la vida eterna. De hecho, el camino es el Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesús dijo claramente a sus discípulos: yo soy el camino, y ese camino es el que se debe seguir. El profeta le dice de manera espiritual, si queremos ponerlo de esta forma, le dice a su sucesor Eliseo, le dice: Eliseo, tú vas a estar en lugar de mí, porque yo voy a ser llevado al cielo, pero es necesario que tú permanezcas en Gilgal y que tú te quedes en este camino que Dios ha trazado para tu vida. Ese es el primer paso que encontramos en este pasaje bíblico. Eliseo le dice lo siguiente, contestándole acerca de esto que le estaba diciendo. Le dice el profeta Eliseo a su amo, le dice: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces, no es que se estaba rebelando contra él, simplemente lo que estaba diciendo Eliseo es: yo quiero continuar contigo en este viaje que tú estás realizando. La segunda parada que encontramos está en el versículo 4. Mientras ellos llegaban hasta Betel, en el versículo 4,
Elías le dice a su servidor Eliseo: quédate aquí ahora, quédate en Betel. La palabra Betel significa casa de Dios. De alguna manera, Elías quería que Eliseo permaneciera en esa casa que es de Dios, en la casa de Dios, donde podría encontrar todo lo necesario para su vida cristiana, todo lo que necesita para crecer, todo lo que necesita para desarrollar su ministerio y para desarrollar también su fe y para desarrollar su confianza en el Señor. La casa de Dios simboliza la iglesia, simboliza el lugar donde Dios mismo está presente. Betel es casa de Dios. Y quedarse en la casa de Dios representa tener comunión con Dios y representa tener también comunión con la familia de Dios. De esta manera, el estar en la casa de Dios de alguna manera nos protege y nos ayuda en los momentos de dificultades. Para esto se requiere que nosotros aprendamos a depender de Dios y sobre todo que nosotros de manera constante estemos buscando el rostro de Dios. En la casa de Dios hay alimento, en la casa de Dios hay seguridad, en la casa de Dios hay protección. Pero por sobre todas las cosas, en la casa de Dios está el amor de Dios y está la familia de Dios, los cuales somos nosotros. Entonces, cuando Elías le dice a su siervo Eliseo: quédate aquí en la casa de Dios, quédate aquí en Belén, le estaba de alguna manera enseñándole que él no solamente no se debe apartar del camino que ha aprendido, sino que también debe permanecer siempre en ese lugar donde Dios lo ha puesto, en la familia de Dios. Y para nosotros podríamos pensar en la familia cristiana, luchar por sobre todas las cosas, el permanecer en la familia de Dios, ni un paso atrás. Siempre estar al frente a pesar de las adversidades que pudiéramos nosotros encontrar. Es cierto, no podemos negarlo, amados hermanos, y tampoco podemos ocultar el sol con un dedo. Al pensar que de manera tal vez errónea, el pensar que la familia de Dios todo es felicidad, todo es armonía. No podemos decir eso porque de alguna manera sabemos que la convivencia entre hermanos como iglesia, a veces hay roces, a veces hay discrepancias, a veces hay desafíos e incluso en muchas ocasiones hay controversias, hay problemas. Eso no se puede negar y tampoco se puede ocultar. No podemos decir a la gente: mira qué bonito es la iglesia, porque en la iglesia no hay problemas. Los hermanos todos se aman. Los hermanos nunca se regañan entre sí. Los hermanos nunca se enojan y siempre está todo bonito. No podemos decir eso porque no es la verdad. En la familia de Dios, en la iglesia de Dios, en la casa de Dios, hay problemas. Hay diferencias, hay enojos, hay personas que quizás por su temperamento, por su carácter, tal vez no les simpatizan a otras personas. Y a veces cometemos errores y cometemos fallas que perjudican a nuestros hermanos y lastimamos a nuestros hermanos o nos lastiman. Eso es la realidad. Sin embargo, la otra realidad que podemos ver es que a pesar de que haya imperfección en la familia de Dios, y en este caso en la iglesia de Dios que somos nosotros, a pesar de esas imperfecciones, Cristo Jesús mora en el centro de la iglesia, en el centro de la familia, y eso es lo que nos une. Y a pesar de las muchas diferencias que hay, el Señor es tan poderoso, es tan grande, que esas diferencias se vuelven menos o se vuelven insignificantes cuando recordamos
el sacrificio y el amor de Cristo Jesús, de lo que Él hizo por nosotros y sobre todo de su amor que ha derramado sobre todos nosotros. Entonces aquí se cumple lo que la palabra de Dios que nos dice, que el vínculo perfecto, o sea, todo aquello que une a la iglesia, es el amor de Cristo Jesús. Entonces, esto es lo que quería Elías que tuviera de alguna manera Eliseo, que Eliseo permaneciera en esta familia y viviera en esta familia y desarrollara allá su ministerio. El tercer lugar que encontramos donde también Elías le dice a Eliseo que se quede es en Jericó. Lo encontramos en el versículo 6, dice las escrituras que mientras iban caminando, Elías le dice nuevamente a Eliseo: te ruego que te quedes aquí, refiriéndose a Jericó. Quédate en Jericó. ¿Qué encontramos en Jericó? Jericó significa conquista, victoria, milagro. Ustedes pueden recordar, hermanos, la historia bíblica de cuando el pueblo de Israel llega a la toma de Jericó, y podemos ver que allí en ese lugar la guerra que se desata es Dios contra el pueblo de Jericó. Dios pelea a favor del pueblo de Israel y de manera milagrosa y asombrosa Dios destruye Jericó con su poder. En Jericó es la manifestación del poder de Dios y de la victoria que Dios le da al pueblo de Israel. Y esa victoria debe permanecer en nosotros. A pesar de los obstáculos que pudiéramos encontrar, a pesar de las situaciones que tú puedes vivir en tu vida, que no son tan fáciles, porque en ocasiones vivimos en situaciones tan difíciles que parece ser que nos es difícil enfrentarlos y sobre todo salir victoriosos. Hay que recordar que ahí en Jericó Dios venció, Dios peleó por el pueblo y Dios destruyó a la ciudad. Los muros cayeron solamente con el poder de Dios. Pero encontramos un aspecto importante, que el pueblo de Israel pudo salir victorioso por su obediencia, porque ellos obedecieron completamente a la palabra de Dios. Se enfrentaron a este gran obstáculo y a este gran adversario solamente con la confianza y la obediencia en Dios. Entonces, de esa manera, Dios demostró su poder. Y esto es lo que Elías le estaba diciendo a Eliseo. Eliseo, recuerda que cuando tú permaneces en Dios, hay victoria. Los desafíos se van pasando poco a poco y la victoria Dios te lo va dando, porque Dios pelea contigo. Dios pelea contigo y es el que te puede dar la victoria. Sin embargo, en esos tres casos, tanto en Gilgal, tanto en Jericó y asimismo como en Betel, encontramos que Eliseo le dice a su amo Elías, le dice: yo ya sé lo que tú quieres, pero yo quiero más todavía. Y eso debe ser, amados hermanos, el interés que nosotros tengamos. No te conformes con lo poco o mucho que tienes en tu vida cristiana. No te conformes quizás en el crecimiento que has tenido. Busca más, busca crecer, busca siempre el mejorar en tu relación con Dios y sobre todo en el servicio que le puedes dar a Dios. Porque eso es la razón del verdadero creyente. El que sirve debe aprender a servir mejor todavía. Y el que está en función de servicio debe aprender a servir a Dios tal como Él quiere. Eliseo, él quería aprender más. Él quería servir a Dios de una mejor manera. Por eso, en esos tres casos, aunque Elías le decía: quédate aquí en Gilgal, quédate en el camino, quédate en Betel, que es la casa de Dios, quédate en Jericó, que es el lugar donde vas a encontrar victoria, Eliseo le dice: yo quiero más, quiero aprender más de ti, quiero crecer en mi vida espiritual y sobre todo quiero crecer en el servicio que le tengo que dar a Dios. Y es en el versículo 6 que encontramos
las palabras de Elías, que le dice lo siguiente, versículo 6 al final. Elías, cuando le dice que vaya al Jordán, Eliseo le contesta: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y dice al final: fueron pues ambos, ¿hacia dónde? Hacia el Jordán. Aquí entra en escenario otro lugar. Ya vimos Gilgal, que significa camino o primeras cosas. Ya vimos la ciudad de Betel, que significa casa de Dios. Y ya vimos la ciudad de Jericó, que es la conquista o victoria. Y aquí entra en escena un cuarto lugar, que es el Jordán. Jordán significa el que desciende. Fueron ambos hacia este lugar, un lugar simbólico, porque el Jordán es la división entre el desierto y la tierra prometida. Interesantemente, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, entraron del desierto hacia la tierra prometida. Pero en este caso, Elías y Eliseo cruzan el Jordán saliendo de la tierra prometida hacia el desierto. Y esto, hermanos, es algo en lo que nosotros tenemos que meditar y sobre todo reflexionar en la vida cristiana, porque aparentemente la tierra prometida es el lugar donde fluye leche y miel, es el lugar donde hay comida, es el lugar donde hay cosas preciosas. Y en el desierto aparentemente no hay nada. Pero mientras el pueblo de Israel estaba en el desierto, ellos dependían 100% de Dios. Y cuando entran a la tierra prometida, deberían también depender al 100% de Dios, pero sabemos que se confiaron y comenzaron a depender de lo que había en la tierra prometida y dejaron de confiar en Dios. Entonces, cuando vemos a Eliseo, a Elías, cruzando el Jordán, saliendo de la tierra prometida para irse al desierto, y allí en el desierto Eliseo es arrebatado, podemos nosotros pensar que realmente el desierto es la tierra donde nosotros aprendemos a depender de Dios, y es el lugar donde Dios quiere que nosotros estemos, que dependamos completamente de Él y que lo sirvamos completamente de Él. Hasta ese lugar llegó Eliseo, y fue la última enseñanza que le da su amo Elías, porque Elías le dice: bueno, ya veo que tú quieres crecer en tu vida espiritual, pídeme lo que quieras, pide lo que quieras que yo haga por ti, dice la palabra de Dios. Y es aquí donde el profeta Eliseo, el siervo, muestra realmente su corazón. Allí en el Jordán, allá en el desierto, Eliseo muestra lo que realmente quiere. Eliseo lo único que quería era servir, era agradar a Dios. Por eso cuando su maestro le dice: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti, Eliseo le contesta: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Lo que Eliseo estaba pidiéndole a Elías no es que él tuviera más poder, no es que él tuviera más sabiduría y que él pudiera ser más poderoso que Elías. Lo que realmente estaba pidiendo Eliseo es: dame una doble porción como herencia, para que se demuestre que yo soy tu siervo, yo soy tu hijo. Cuando se pide una doble porción de espíritu, se está refiriendo específicamente a la herencia que un padre le deja a sus hijos. Y en este caso, cuando Eliseo le pide esto a Elías, le estaba diciendo a Elías: Elías, tú eres mi padre espiritual, tú eres mi maestro. Y lo único que quiero es que así como tú serviste, yo también quiero servir. Te ruego que me lo permitas. Eliseo no pidió otra cosa más que ese deseo de servir mejor y de agradar a Dios.
Eliseo quería la doble porción que le correspondía como hijo, para que fuera de alguna manera equipado con todo lo necesario para su servicio, y que de alguna manera continuara el trabajo que Elías estaba llevando. Es lo que quería. Quería seguir creciendo en su vida espiritual. Amados hermanos, Dios nos da siempre la oportunidad de seguir creciendo en nuestra vida espiritual y sobre todo en el servicio que le rendimos a nuestro Dios. Nos pone en lugares como Gilgal, que es un camino correcto donde podemos crecer. Nos pone en lugares como Betel, que es la casa de Dios, donde está la familia de Dios, donde están nuestros hermanos, y que podemos crecer también en nuestra vida espiritual. Nos lleva hasta Jericó, ese lugar de victoria, donde el Señor demuestra su poder y donde el Señor nos libera de todo aquello que nos puede hacer daño. Pero también nos lleva al Jordán, donde podemos encontrar no solamente la completa dependencia de Dios, sino que también podemos encontrar esa oportunidad de servirle quizás mucho más que aquellas personas que ya no están con nosotros. Siempre debemos buscar la oportunidad de crecer en nuestra vida espiritual, y es por eso que debemos pedirle siempre al Señor una doble porción del espíritu de trabajo, de servicio, para que podamos nosotros desarrollar nuestra función como creyentes, como siervos del Señor. Busquemos siempre el crecer en nuestra vida espiritual y en nuestro servicio a Dios. ¿Por qué? Porque esto le agrada a nuestro Dios. Que Dios te bendiga, hermano, que Dios te bendiga, familia en Cristo, que Dios esté contigo y que su palabra permanezca en vuestros corazones.